día de hoy vamos a hablar acerca de cómo podemos nosotros hallar el modelo definitivo para nuestra vida. El modelo definitivo para tu vida lo vamos a encontrar el día de hoy. Hablaremos de la evaluación de Dios. ¿Cómo desarrollar el modelo de Dios en mi vida? Vamos a hallarlo según la Escritura. Vamos a hablar acerca de cuáles son los parámetros para que Dios nos evalúe. Ese es uno de los puntos que también vamos a hablar el día de hoy. Así que vamos a nosotros compararlo, pero lo vamos a hacer según la Biblia. Lo vamos a hablar según la Biblia. Que yo sé que va a ser de gran bendición esto para nosotros. Y vamos a hablar acerca de los otros puntos que te estoy diciendo en este día. Dios necesita muchas veces evaluarnos para poder corregir aquellas cosas que en nuestra vida no están ocurriendo de forma adecuada. Aquellas cosas que en nuestra vida no están según su orden. Necesitamos nosotros comprender completamente esto, mi amada audiencia, porque sé que va a ser de gran bendición para ti y para nuestras vidas que el propósito de Dios permitamos que se lleve a cabo, que el propósito de Dios sea el principal en nuestras vidas. Muy importante. Entonces hablaremos en primera instancia de cuál es la evaluación de Dios. Esto lo hablaremos todo según la Biblia, porque la evaluación de Dios según la Biblia se basa en varios aspectos clave que reflejan la relación de una persona con Dios y con los demás. Y te voy a presentar algunos puntos claves sobre cómo se describe la evaluación divina en la Biblia. Esto lo vamos a hablar cuando regresemos allí en la radio. Te recuerdo que este es un programa de radio que puedes escuchar todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, que es tu programa Diamantes en Bruto. El programa es de gran bendición para tu vida y también lo puedes ver por acá por Instagram y también lo puedes encontrar en YouTube, el cual he subido posteriormente. Bendiciones, mi gente. Continuamos por acá con tu programa Diamantes en Bruto, porque somos diamantes formados en el corazón de Dios. Vamos a hablar de cómo es la evaluación de Dios. Vamos a hablar de los parámetros que Dios utiliza para evaluarnos. El primer parámetro que quiero mencionarte es el corazón y las intenciones. La primera cosa que Dios utiliza para evaluarnos, según la Biblia, es el corazón y son nuestras intenciones. La Biblia nos dice que Dios no se limita a juzgar las acciones externas de las personas, sino que también examina los corazones y las intenciones detrás de esas acciones. En 1 Samuel, capítulo 16, verso 7, se dice: pero el Señor le dijo a Samuel, no mires su apariencia ni a su gran estatura, pues yo lo he descartado. La gente mira la apariencia, pero yo miro el corazón. Esto indica que Dios evalúa las motivaciones internas más que las apariencias externas. Nos enseña la palabra de Dios que Dios no solo nos va a probar si nosotros nos vemos bien. Si nosotros aparentemente somos un diamante pulido, no significa que Dios nos vaya a calificar de forma positiva por ello, sino que Él va a evaluar las profundidades de nuestra mente, la profundidad de nuestro pensamiento, para saber si verdaderamente nosotros internamente somos un diamante o no. A Dios no le interesa netamente que nosotros nos veamos como un diamante, sino que le interesa que verdaderamente seamos diamantes pulidos. Dios busca que nosotros podamos ser genuinos, que seamos verdaderos, que seamos reales. Por lo tanto, Él siempre va a examinar nuestra mente y nuestras intenciones. Es fundamental, mi amado oyente, mi amado diamante, que nosotros consideremos plenamente esto que te estoy mencionando en esta oportunidad, porque nosotros debemos comprender sinceramente que si nuestras intenciones no son las más correctas, muchas veces esto nos va a llevar a ser descalificados delante de Dios. Debemos considerar que Dios toma en cuenta las intenciones. Dios considera en gran manera las intenciones de nuestro corazón. Otra de las cosas que Dios evalúa es la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios es un criterio importante en la evaluación divina.
En Deuteronomio 11:1 se insta a obedecer los mandamientos de Dios. Dice, amen pues al Señor vuestro Dios y guardad su pacto y sus estatutos y sus mandamientos y sus ordenanzas todos los días. Nos enseña la palabra de Dios que debemos obedecer los mandamientos de Dios. No basta solo pensar que a Dios le importan sus intenciones, que a Dios solo le importan nuestras intenciones. Y muchas veces consideramos que si nuestras intenciones son las más acertadas, las más correctas, entonces ya no importa cómo nosotros obedecemos a Dios. No es así, sino que debemos considerar que nosotros debemos guardar los mandamientos tal como está escrito en su palabra. Cuando nosotros guardamos los mandamientos como Dios nos ha indicado en ese momento, no solo estamos demostrando que tenemos buenas intenciones, sino que también tenemos buenas ejecuciones. Al guardar los mandamientos de Dios, demostramos que en nuestro corazón albergamos amor hacia Dios. Por lo cual es fundamental que nosotros comprendamos esto, porque el amor a Dios es la obediencia a sus preceptos. El amor a Dios se está íntimamente relacionando en cada momento de la palabra con la obediencia a sus estatutos y mandamientos. Entonces, vemos como nos dice aquí, guardad sus estatutos y sus mandamientos. ¿Pero por qué los guardamos? Por amor. Los guardamos porque amamos a Dios. Así que es fundamental que nosotros comprendamos, mi amada audiencia, que otra de las cosas que Dios va a evaluar es la obediencia a los mandamientos. Si de alguna forma u otra nosotros tenemos buena intención, pero estamos desobedeciendo mandamientos de Dios, entonces también vamos a terminar siendo descalificados en algún punto y Dios va a tener que reajustar las cosas que están ocurriendo en nuestra vida. Él va a tener que reajustar la forma en que nosotros estamos siendo moldeados para que podamos alcanzar ese estándar que Él ha establecido para nuestra vida. El punto número 3, mi amado oyente, es el amor y la compasión. La Biblia enseña que el amor y la compasión hacia los demás son fundamentales para la vida del creyente y son aspectos importantes en la evaluación divina. Debemos comprender que para Yeshua, para el Señor, para Jesús, nosotros debemos seguir su ejemplo. Y Él enseñó que debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo puedes encontrar en Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39. Y que seremos juzgados en base a cómo tratamos a los demás, especialmente a los necesitados. Que lo podemos ver, por ejemplo, en Mateo capítulo 25, del verso 31 al 46, donde se nos habla específicamente que el amor, la misericordia y la compasión hacia los demás para Dios es algo que es muy importante. Es una base fundamental que nosotros debemos establecer para tener una relación saludable con Dios. Si nosotros no amamos al prójimo, tal como la palabra nos lo dice, Dios va a buscar la manera de que en esa área nosotros podamos llegar a hacerlo. Vamos a terminar estando en situaciones tal vez adversas, situaciones difíciles, situaciones complejas que Dios va a utilizar para instarnos a amar al prójimo. Dios nos evalúa, nos prueba muchas veces a ver si vamos a ayudar a una persona que no tiene nada que comer, si vamos a darle de beber al que está sediento, si vamos a vestir al que está desnudo, porque si tenemos la oportunidad de ayudar a aquellos que son necesitados, de ayudar a aquellos que son menesterosos, pues entonces nosotros debemos aprovecharla, debemos hacer conforme su palabra nos está indicando, por lo cual es muy importante el amor y la compasión. Así que vamos a repasar estos 3 puntos que te he mencionado hasta ahora, antes de darte el cuarto, que es el último que quiero darte con respecto a la evaluación de Dios. Lo primero que Dios evalúa es el corazón y las intenciones. En 1 Samuel 16:7 dice, no mire su apariencia ni a su gran estatura, pues yo lo he descartado. Es decir, Dios no se fija en tu apariencia, Dios no se fija en tu estatura, Dios no se fija en tu volumen, Dios no se fija en qué tan corpulento seas tú. Dios no se fija en ninguna de estas cosas para evaluarnos, para probarnos en el sentido de lo que Dios
se fija primordialmente. Primordialmente Dios se fija en nuestro corazón, Dios se fija en nuestra mente. Cuando la palabra habla del corazón se refiere realmente a la mente, a nuestro pensamiento, a nuestro intelecto, el centro de nuestra manera de pensar. Entonces es fundamental que nosotros consideremos esto que yo te estoy diciendo en este día. Lo segundo que Dios considera es la obediencia a los mandamientos. La obediencia a los mandamientos y enseñanzas de Dios es un criterio importante en la evaluación divina. No solo es que porque nosotros tengamos buena intención podemos desobedecer los mandamientos de Dios. Esto no funciona así. De hecho, hay múltiples ejemplos en la Biblia de personas que tuvieron buenas intenciones, pero como tal no obedecieron los mandamientos de Dios de forma específica y hubieron consecuencias muy negativas, por lo cual nosotros tratamos de evitarlas a la mayor costa posible. Un ejemplo claro de esto lo puedes ver en la Biblia cuando el arca del pacto era transportada. Y cuando el arca del pacto fue transportada, pues ocurrió que el arca se estaba cayendo y hubo un hombre que trató de que el arca no se cayera y la tocó y esto terminó ocasionándole un daño muy serio. Entonces, es muy, eh, es muy importante que nosotros comprendamos que las cosas no solo es que lo importante no solo es que nosotros hagamos las cosas con buena intención, sino que nosotros también hagamos las cosas de forma correcta. ¿Sí? Es importante que nosotros hagamos las cosas de forma correcta. Entonces es muy importante todo esto. Y a causa de esto, que tú lo puedes leer en 2 de Samuel capítulo 6, versículo 10 al 19, nos dice allí que se ordenó que el arca fuera llevada a la casa de Obed-Edom, debido a que empezaron a transportar el arca de una forma que no era la adecuada, no era como se había indicado. En el contexto del pasaje es el siguiente, en el pasaje se dice lo siguiente: ellos estaban transportando el arca del pacto, pero la llevaron de una forma incorrecta, una forma que Dios no había indicado que eso se pudiese hacer. Entonces, aunque su intención era buena, hubieron consecuencias negativas, porque Usa, que era uno de los que estaba por allí, extiende su mano hacia el arca de Dios y eso ocasiona que Usa muera en el acto, porque estaba prohibido que cualquier persona tocase el arca de Dios. Su intención era buena, pero su ejecución no fue la correcta. Y muchas veces que nuestra ejecución no sea la correcta también incide en que Dios no nos termine por aprobar del todo. Así que debemos estar muy pendientes de esto para que podamos hacerlo de la mejor manera posible, mi amado diamante. Ahora, el punto número 4 es la fe y la confianza en Dios. La fe y la confianza en Dios también son aspectos importantes en la evaluación divina. En Hebreos 11:6 se dice: es imposible agradar a Dios sin fe, porque cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. Debemos comprender seriamente de que cuando nosotros creemos a Dios, cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros confiamos en Dios, en ese momento estamos expresando que nuestra fe es verdadera, que nuestra fe es la más acertada, es la más correcta. Necesitamos comprender que si nos acercamos a Dios sin tener fe, en ese momento no vamos a ser agradables delante de Él, sino que vamos a necesitar mucho más para que Dios pueda agradarse de nosotros. Mi amada audiencia, son las 2:26. Vamos a escuchar el segundo tema musical, que es de Madier Lara y se llama Joseando. Ya regresamos. Muy bien, mi gente. Por acá en Instagram nosotros continuamos, a pesar de que en la radio estamos en una pausa musical.
Y en el siguiente bloque vamos a continuar hablando acerca del segundo punto, de que es cómo desarrollar el modelo de Dios en mi vida. Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar acerca de cómo desarrollar el modelo de Dios, pero según la Biblia. No lo vamos a hablar en criterios humanos. Ya saben que en este programa no hablamos de criterios humanos, sino que hablamos de criterios netamente de lo que la Escritura nos enseña, para que nosotros podamos tomar en cuenta lo que la Escritura nos dice. También tenemos que considerar algunos versículos que respaldan que Dios nos evalúa. Vamos a mencionar algunos versículos que respaldan que Dios nos evalúa. Por ejemplo, dice en Jeremías 17:10, yo el Señor que escudriño la mente, que prueba el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Proverbios capítulo 21, verso 2, dice, todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero el Señor pesa los corazones. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 7, dice, y el Señor respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. Vemos que la Escritura nos dice en Hebreos capítulo 4, versículo 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. O sea, la palabra nos dice que todas las cosas están abiertas, están disponibles, están cercanas delante de Dios, porque delante de Él nosotros tenemos que dar cuenta, tenemos que rendir cuentas delante de Él. Entonces, no hay algo de nosotros que nosotros lo podamos ocultar, sino que Dios ya lo sabe con anticipación. Dios ya sabe con anticipación lo que hay en nuestra mente, en las profundidades de nuestro pensamiento. Por lo cual es muy importante que nosotros evaluemos, que nosotros consideremos esto que en este día te estoy mencionando, que no podemos ocultar nuestros pensamientos a Dios, sino que Él ya lo sabe con ciencia exacta. Un saludo a nuestra hermana María Alejandra que se conecta allí en Instagram. Bendiciones, mi amada hermana, saludos, espero que te encuentres muy bien. Apocalipsis capítulo 20 versículo 12 dice lo siguiente, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Vemos claramente que nos dice la palabra de Dios que todos vamos a ser juzgados delante de Dios. Entonces Dios nos evalúa, escudriña nuestra mente, prueba nuestro corazón y ve el camino en el que vamos. 2:30 de la tarde, mi amada audiencia. Continuamos por acá, por Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo. Claro que sí, mi gente. Recordándoles que este programa se transmite todos los sábados de 2 a 3 de la tarde y, como no, de 3 a 5 de la tarde también tienes tu programa Bajo la Gloria de Dios Juvenil, que también es con tu servidor Davis Marchán. Y en esta tarde estamos hablando acerca de las evaluaciones de Dios. Así como los diamantes pulidos tienen que ser evaluados para ver si hay alguna imperfección en el sistema de calidad que se le ha aplicado, Dios también nos evalúa. Dios nos realiza un control de calidad. Necesitamos comprender que Dios va apreciando cada faceta de nosotros, porque cada una de ellas va a ayudar a reflejar su luz. La faceta es una que es colocada al lado de la otra para reflejar la luz. Y mientras estas facetas están muy bien diseñadas, pues va a haber mucha luz. Si el diseño que se le ha aplicado no es el más adecuado, no es el más correcto, no va a haber tanta luz. Puede que sí brille, pero no va a brillar tanto como podría llegar a serlo. Entonces debemos comprender algo, que a medida que nuestras
áreas personales se van alineando a Dios, a medida que nuestra área espiritual, nuestra área emocional, nuestra área familiar, a medida que cada una de estas áreas se va alineando conforme el propósito de Dios, se va alineando conforme el modelo ideal para nuestra vida, pues en ese momento nosotros vamos a empezar a brillar mucho más delante de los hombres, lo cual va a dar mucha gloria a Dios. Ahora, ¿cómo desarrollar el modelo de Dios en nuestra vida? Vamos a hablar acerca de esto. Vamos a hablar de cómo podemos nosotros desarrollar el modelo de Dios. Acá en Instagram, a las personas que están en Instagram, pues yo le estaba compartiendo muchos otros versículos que nos respaldan las evidencias bíblicas acerca de que Dios nos evalúa, acerca de que Dios nos juzga, acerca de que Dios nos examina con el objetivo muchas veces de que nosotros podamos mejorar y otras veces sencillamente como si fuese un examen cualitativo. En fin, vamos a hablar del modelo de Dios que necesitamos implementar en nuestra vida, el modelo de Dios que nosotros debemos implementar en nuestra vida para poder llegar a hacer lo que Dios quiere. ¿Cómo desarrollamos el modelo de Dios en mi vida? Pues vamos a hablar acerca de eso. Porque para desarrollar el modelo de Dios en tu vida, tienes que seguir los principios y enseñanzas que se encuentran en la Biblia y reflejan el carácter y la voluntad de Dios. Aquí hay algunas formas basadas en la Biblia para desarrollar el modelo de Dios en tu vida. Número 1, conoce a Dios a través de su palabra. La Biblia es la principal fuente de conocimiento sobre Dios y sus caminos. Lee regularmente la Biblia para comprender quién es Dios, cuáles son sus atributos y cómo desea que vivamos. El Salmo 119, verso 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios nos enseña que la manera en que nosotros podemos conocer a Dios o conocer el camino es por medio de su palabra. Su palabra nos ilumina grandemente. Su palabra nos enseña cuál es el camino correcto. Su palabra nos orienta. Su palabra nos va dando la oportunidad de que nosotros podamos conocer la verdad. Debemos comprender, mi amado diamante, mi amado pueblo, amado hermano que me escuchas, que sin su palabra nosotros andamos a ciegas. Cuando andamos sin su palabra, nosotros no sabemos hacia dónde vamos, nosotros no sabemos cuál es el destino que estamos tomando, no sabemos dónde están las cosas, tal cual como un cuarto cuando no tienes encendida la luz, pues somos nosotros cuando no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida orientándonos. Por lo cual podemos tratar de encontrar las cosas y ordenarlas, pero no lo vamos a poder hacer debido a que nos hace falta la luz que representa a Dios, representa la sabiduría, representa el conocimiento. Cuando conocemos a Dios, cuando tenemos su conocimiento, en ese momento nosotros vamos a poder hacer las cosas de una mejor manera. El punto número 2 es meditar en la palabra de Dios. No se trata solo de leer la Biblia, sino también de meditar en ella y aplicar sus enseñanzas en tu vida diaria. Josué 1:8 dice, este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él esté escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo, escúchame, todo te saldrá bien. Es decir, nos dice en la Escritura que si nosotros meditamos en la ley de Dios, si nosotros cuidamos de hacer todo lo que en ella está escrito, dice que vamos a obtener prosperidad. Aquí lo dice. Leámoslo nuevamente. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios está siendo muy clara en este aspecto. Nos está diciendo que si meditamos en la ley de Dios y obedecemos los estatutos de Dios de una forma muy minuciosa, entonces esto nos va a generar prosperidad. Dice que todo nos va a salir bien, que nuestro camino será prosperado.
¿Pero cuándo? Cuando nosotros cumplamos los mandamientos de Dios. Si tú te tomas el detalle de leer este capítulo completo, que es Josué capítulo 1, y lo lees desde el versículo 5, dice: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Nos dice: sé fuerte y valiente, porque tú darás a este pueblo posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Nos dice: solamente sé fuerte y muy valiente. Cuídate de cumplir toda la ley que Moisés mi siervo te mandó. No te desvíes de ella, ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito donde quiera que vayas. Fíjate todo lo que nos está diciendo antes de darnos ese pasaje, Josué. Nos enseña muy bien la palabra de que no debemos desviarnos ni a derecha ni a la izquierda. No es que vamos a buscar hacer de más. Cuando la Biblia te dice no te desvíes a derecha y no te desvíes a izquierda, y te está dando un punto muy fundamental. El principio fundamental para obedecer los mandamientos de Dios es no añadir ni quitar ningún mandamiento. Los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios. Yo no puedo añadirle ni puedo quitarle. Si le añado, entonces es como si me fuese desviando hacia la derecha. Si le quito, es como si me fuese desviando hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque en la cultura hebrea se dice que la derecha es lo santo y la izquierda es lo no tan santo, lo impuro. La derecha es lo puro, la izquierda es lo impuro. Representa esto en múltiples pasajes. Por ejemplo, lo puedes ver también en Mateo capítulo 25, cuando se habla de que Dios va a poner a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces, cuando la palabra nos dice que no nos desviemos ni a la derecha ni a la izquierda, nos está diciendo en primera instancia que no añadamos mandamientos ni quitemos ningún mandamiento. No nos desviemos de ninguno de estos, sino que nosotros consideremos el hacer las cosas conforme Dios nos ha indicado. Es fundamental, es muy importante hacerlo de esta forma, es fundamental, es muy importante hacerlo de esta manera. Son las 2:40 de la tarde, mi amada audiencia. Te recuerdo que estamos transmitiendo por allí totalmente en vivo por Instagram. Así que búscanos en Instagram como Diamantes en Bruto Oficial. Diamantes en Bruto Oficial, oficial con doble F, que por allí nos puedes contactar y también puedes ver todos los programas. También quiero recordarte el número de contacto, que es el 0412-075-0797, 0412-075-0797. Ese es el número del contacto por el cual tú nos puedes enviar, nos puedes escribir vía WhatsApp y nos puedes también llamar. Claro que sí, puedes hacer llamada, pero en el momento en el cual nos encontremos fuera del aire. Si llamas por ahora, no te voy a poder responder. Un saludo a nuestro hermano Everaldo Vera, que siempre escucha con fidelidad esta programación. A nuestro hermano Ciro, su esposa Fabiola, nuestra hermana Isabel y el hermano Antonio. Bendiciones para sus vidas. Que el Padre Celestial en esta tarde esté sobre ustedes, manifestándose con poder y gloria. Bien. Ahora comprendemos esto, que debemos meditar en la ley de Dios. Para nosotros poder seguir el modelo de Dios en nuestra vida, para desarrollar el modelo de Dios en nuestra vida, tenemos que conocer su palabra, pero no solo es leerla, sino que debemos meditar y aplicar las enseñanzas que en ella nos están siendo mostradas. Necesitamos comprender que esto nos traerá prosperidad. Todo nos va a salir bien cuando nosotros apliquemos la palabra de Dios. El punto número 3 es imitar a Cristo. El Señor es el modelo perfecto de cómo vivir una vida en sintonía con la voluntad de Dios. Estudia su vida, sus enseñanzas y su ejemplo, y esfuérzate por imitarlo en todas las áreas de tu vida. Efesios capítulo 5, del verso 1 al 2 dice: sean imitadores de Dios como hijos amados y vivan en amor, como también Cristo nos amó
y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Entonces debemos comprender que nuestro mayor ejemplo a seguir es Cristo. Nosotros debemos basarnos en lo que Cristo hizo, en lo que Él dijo. Su modelo es el modelo perfecto. No debemos basarnos en lo que hace cualquier persona. No debes basarte en lo que hace David Marchand o lo que dice David Marchand o lo que dice cualquier ministro, porque somos personas con defectos. Somos personas que cometemos errores. Sí, escúchame, somos personas que cometemos errores. Y como ministros, nuestra responsabilidad es reconocerlos. Si ofendemos a alguien, tenemos que pedirle perdón. Si nosotros le hacemos daño a alguien, tenemos que reconocerlo y pedirle perdón a la persona. Ese es el principio que vemos en la Escritura. La Escritura nos enseña que debemos amar al prójimo así como nos amamos a nosotros mismos. Entonces, mis amados oyentes, amen. Y así como lo estoy diciendo, sin el acento, amen. Amen a la gente, amen al pueblo, amen a aquellas personas incluso que no les quieren hacer bien. No significa esto que nosotros vamos a estar motivando al abuso psicológico que tal vez algunas personas puedan sufrir en sus hogares o el abuso que puedan sufrir algunas personas en sus trabajos, en sus familias, en cualquier lugar que se encuentren. No estamos promulgando esto, no estamos promoviendo esto. Lo que estamos promoviendo es hacerle el bien incluso a una persona que no nos hace el bien a nosotros. Es decir, nosotros procuramos en toda instancia no ser practicantes del mal. Cuando cometemos algún error, lo reconocemos, pedimos perdón a Dios y lo corregimos. La parte importante, la parte más fundamental en nuestra vida, para que nosotros podamos superar los fracasos, para que nosotros podamos salir adelante a pesar de las dificultades que podamos estar enfrentando, es hacernos responsables por lo que nosotros hemos hecho. Muchas veces las cosas que estamos viviendo son consecuencias de nuestras decisiones. No tiene nada que ver con lo que Dios decide, no tiene nada que ver con lo que los demás deciden, sino que tiene que ver con lo que nosotros hemos decidido. Por lo cual debemos siempre asumir la responsabilidad. Y escúchame bien, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es la culpabilidad. Somos responsables cuando reconocemos que hemos llegado hasta este punto por las decisiones que nosotros tomamos. Somos culpables cuando nosotros nos señalamos a sí mismos, nos juzgamos a nosotros mismos por lo que estamos viviendo. Entonces, no te estoy llamando a que te sientas culpable, sino que te estoy llamando a que seas responsable. Una persona responsable es aquella que asume la rienda de las cosas que está viviendo y busca la manera de la mejoría, el progreso y el avance en cualquier área de su vida. La responsabilidad es lo que nos garantiza que nosotros no nos quedemos en el pozo, sino que nos podamos levantar de allí, tal como le ocurría a muchos hombres de Dios que pasaron por inmensas dificultades, pero ellos nunca dijeron que merecían vivir esa situación, sino que ellos, a pesar de sus errores, se responsabilizaron, pidieron perdón a Dios y muchas veces trataron de enmendar los errores que se podían enmendar. A pesar de que nosotros podamos ser los responsables e incluso los culpables, Dios nos perdona por su inmenso amor, por su inmensa misericordia, dándonos la oportunidad de alcanzar la vida eterna. Por lo tanto, nosotros debemos dejar atrás toda culpabilidad y hacernos responsables incluso de aquellos pecados que hemos cometido para que nosotros podamos seguir adelante acercándonos a Dios y tener una relación saludable con Él. Dios no se fija en tu pasado, sino que Él se fija en lo que tú estás hoy por hacer. Hoy es el día en el cual puedes comenzar para buscar la presencia de Dios. Hoy es el día en el cual Dios está esperando que olvides y dejes atrás ese pasado que has recorrido, sino que tú puedas ser una persona de bien que pueda hoy hacer las cosas de forma distinta, de forma diferente. El cuarto punto para nosotros desarrollar el modelo de Dios en nuestra vida es orar y buscar la guía de Dios. La oración es vital para desarrollar una relación íntima con Dios y recibir su dirección. Ora regularmente, busca la guía del Espíritu Santo y confía en que Dios te conducirá por el camino que Él ha diseñado para ti.
Proverbios capítulo 3, versículos 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Fíjate, no podemos pensar que lo sabemos todo. No podemos pensar que nosotros siempre tenemos la razón. No debemos pensar que los demás están equivocados y nosotros estamos en lo cierto. En el momento que nosotros tomamos esta actitud, en el momento que nosotros optamos esta actitud, nosotros estamos tomando una posición de ser sabios en nuestro propio entendimiento. Debemos ser claros con respecto a que somos seres humanos con defectos, con errores, con virtudes, pero muchas veces que nosotros tenemos distintas maneras de ver la vida que no son las correctas, que no son las más adecuadas y que con el pasar del tiempo van siendo transformadas estas maneras de ver la vida, lo cual se puede relacionar con el crecimiento. Cuando nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, significa entonces que estamos creciendo. Podemos comprender, podemos entender de forma plena, de forma adecuada, que por medio de Dios nosotros tenemos luz en muchas áreas de nuestra vida, podemos alcanzar sabiduría, pero eso es si no nos apoyamos en nuestro propio entendimiento. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando reconocemos a Dios en todas nuestras áreas personales, en toda nuestra vida, Él va a enderezar nuestras sendas. Punto número 5. Practica la obediencia y la justicia. Vive una vida de obediencia a los mandamientos de Dios y practica la justicia en todas tus relaciones y acciones. Miqueas 6:8 resume este principio. Él te ha declarado, hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vemos claramente que la palabra nos enseña qué es lo que Dios espera de nosotros. Nosotros debemos buscar de parte de Dios, debemos procurar de parte de Dios el hacer lo que Dios nos ha enseñado, el seguir lo que Dios nos ha enseñado que debemos hacer. Esto nos va a ayudar en gran manera para que nosotros podamos hacer la voluntad de Dios, para que podamos hacer lo que Dios espera de nosotros. Y el punto número 6, cultiva el amor y la compasión. El amor y la compasión son valores fundamentales en el modelo de Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículo 37 al 39, resume estos mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vemos claramente que el amar al prójimo, el imitar a Cristo, el meditar en la palabra de Dios, el conocer la palabra de Dios previamente, el orar y buscar la guía de Dios y practicar la obediencia son principios fundamentales que podemos ver que la Escritura nos enseña en distintos aspectos. Nuestro mayor modelo de vida lo vemos en la Escritura acerca de cómo Dios es, cómo Dios actúa. Por lo cual debemos procurar guiarnos por lo que Él hace, por lo que Él tiene como principios, como características para nosotros orientarnos. No significa que vamos a compararnos a Dios, no significa que vamos a tomar los títulos de Dios. No quiero que se malinterprete lo que menciono. Significa que nosotros, conociendo las bondades de Dios, también seamos capaces de imitarlas. Es decir, como Dios es justo, como Dios es verdadero, como Dios es fiel, como Dios es recompensador, como Dios nos hace bien, a pesar de que muchas veces le fallamos y le hacemos mal, como Dios nos perdona, como Dios nos da misericordia, como Dios hace tantas cosas en nuestra vida, nosotros también debemos procurar hacer por la vida o en la vida de los demás. Por lo cual es muy importante esto que yo te menciono, mi amado oyente y mi amada audiencia, porque Dios está siempre presente delante de nosotros. Así que ya sabes lo que te estoy comentando, ya sabes lo que te estoy diciendo en este día. Ahora, ¿cómo puedes saber tú que estás pasando por un momento de evaluación de Dios? Pues los momentos de evaluación de Dios se saben precisamente porque Dios permite que pasemos por situaciones, por circunstancias en las cuales podemos cumplir o poner por obra algún mandamiento. Esto lo puedes ver en muchos pasajes. Por ejemplo, lo puedes ver en Éxodo capítulo 16.
En Éxodo capítulo 16, Dios prueba al pueblo para ver si iban a guardar sus mandamientos. Lo vemos en la escritura que nos dice la palabra de Dios que Él les da una instrucción muy específica. Él les dice lo siguiente, les dice que Él les iba a hacer llover pan del cielo y el pueblo saldría y diariamente iba a recoger la porción de cada día. Dice, para ponerlos a prueba si andan o no en mi ley. Y dice, y sucederá que en el sexto día, cuando preparen lo que traigan, la porción será el doble de lo que recogen diariamente. Es decir, Dios les daba la porción diaria durante 5 días y el sexto día le daba la porción doble. Esto lo estaba haciendo Dios como una manera de probarlos. Es decir, Él estaba viendo a ver si ellos iban a poner por obra el mandamiento del séptimo día en este pasaje. A pesar de que no se había dado el mandamiento escrito en piedra, porque esto es Éxodo capítulo 16, y el mandamiento escrito en piedra se da en el capítulo 20, ya ellos tenían conocimiento de este mandamiento. Entonces, ¿qué estaba haciendo Dios? Dios les estaba dando a ellos la porción de alimentación diaria. Y Él los estaba probando a ver si iban a confiar en Él, y en el sexto día iban a recoger la doble porción, y el séptimo día iban a tomarlo de reposo, tal como está establecido en ese mandamiento que lo vemos en Éxodo 20, y Él les da esto para ver si estaban bajo la condición de cumplir sus mandatos. Dios los prueba a ver si verdaderamente estaban confiando en Él. Entonces, muchas veces en la vida enfrentamos situaciones, circunstancias en las cuales Dios nos da una instrucción específica y Él está esperando para ver si verdaderamente andamos en obediencia a sus mandamientos. Y no solo esto, también evalúa si nosotros estamos confiando en lo que Él nos ha enseñado. Este es uno de los muchos ejemplos que puedes ver en la escritura donde Dios nos insta a guardar un mandamiento. Dios no nos va a instar a transgredir su palabra o nos va a tentar a que nosotros hagamos el daño a una persona. Al contrario, siempre nos va a instar o nos va a tentar a que le hagamos bien a los demás. Tal vez Dios pueda colocarte un indigente en el camino al cual tengas que darle un trozo de pan porque Él está evaluando tu vida por medio de esto. Entonces es muy importante que comprendamos la manera en la cual Dios nos evalúa. ¿Cómo sabemos cuando Dios nos está evaluando? Cuando estamos en situaciones que nos instan a guardar sus mandamientos, a poner por obra sus mandatos y lo que Él nos está enseñando. Son las 2:54 de la tarde, lamentándolo mucho, el tiempo se me ha agotado, amada audiencia. Ora conmigo de la siguiente manera: Padre Celestial, en este día, en esta tarde, en este momento, Dios, yo me entrego delante de ti, te pido perdón y me reconcilio contigo. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén y amén. Ya sabes, tienes que ahora empezar a tener una vida, si no la tienes, si aún no la has cultivado, una vida de oración y de relación con el Padre eterno, que Él te va a dar mucho más de lo que tú puedes llegar a imaginar. Y no lo buscamos solo por la prosperidad monetaria, le buscamos por todo lo que Él nos ha dado y porque Él es el creador de nuestra vida. Así que ya sabes, lo más importante es esto: tener una relación con Él y la obediencia a sus mandatos. 2:55 de la tarde, mi amada audiencia. Te recuerdo que has escuchado Alianza para la Familia, la 101.5 FM, una voz que llega al cielo, y laboramos bajo la presidencia de Andy Fernández. En la dirección y producción, Esmedita de González. En los controles técnicos, nuestro hermano Omar Gutiérrez. Y en la locución, quien te habló en esta tarde, tu servidor y amigo Davis Marchán. Bendiciones, mi gente. Un saludo para Morán José, que se conecta en Instagram. Saludo, mi hermano. Saludo, mi hermana María Alejandra. También que Dios te bendiga grandemente. Y continuamos con tu programa Bajo la Gloria de Dios. No te apartes de Alianza para la Familia, porque sé que será de gran bendición para tu vida. Shalom, shalom. Hasta la próxima.